La teoría del significado que abordamos en este episodio se relaciona con el segundo Wittgenstein y se expone principalmente en su obra Investigaciones filosóficas. Este enfoque difiere significativamente de su posición anterior en el Tractatus Logico-Philosophicus, ya que aborda el significado del lenguaje desde una perspectiva más pragmática y contextual, centrándose en cómo se usa el lenguaje en situaciones concretas y en el contexto de la vida cotidiana, en lugar de la correspondencia con la realidad. Pues bien, según el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, el significado de las palabras no reside en su relación con los objetos del mundo, sino en su uso dentro de contextos sociales específicos o comunidades de habla. Wittgenstein propone que el significado de una palabra se define por su uso en un contexto social particular. El significado de una palabra no es fijo e inmutable, sino que depende de cómo se use en una situación concreta. En una amplia clase de casos, dice Wittgenstein, aunque no en todos, en los que empleamos el término significado, puede éste definirse así: el significado de una palabra es el uso que de ella se hace en el lenguaje. Palabras de Wittgenstein. Wittgenstein cuartea de este modo la rígida línea de demarcación establecida en el Tractatus entre el lenguaje significativo y sin sentido, atendiendo a los diversos modos de usar el lenguaje. El campo significativo se abre y se puebla de una red de trazos internos. Ya no hay un solo modelo lingüístico, sino una pluralidad de juegos del lenguaje. Para ilustrar su idea, Wittgenstein introduce en efecto la metáfora de los juegos del lenguaje. La metáfora se emplea para explicar cómo el lenguaje funciona y adquiere significado. ¿Qué es un juego? Un juego consiste fundamentalmente en sus reglas. Un juego puede jugarse o no, según los deseos de cada uno, pero quien acepta jugar deberá someterse en todo momento a las normas que lo rigen y, en consecuencia, se verá obligado a realizar, en conformidad con dichas normas, múltiples acciones. Existen juegos ya inventados y otros nuevos, pero todos tienen en común que no pueden ser refutados. Se aceptan las normas y se juega o no. La lengua está constituida por infinito número de juegos. En cada uno, las palabras tienen un sentido y un significado. El error de la filosofía tradicional fue querer jugar un juego con las reglas de otros, el científico con las reglas del metafísico, del ético, del religioso, etc. Son ejemplos de juegos del lenguaje dar órdenes y actuar siguiendo órdenes, relatar un suceso, especular sobre un suceso, formular y comprobar una hipótesis, presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas, inventar una historia y leerla, actuar en teatro, cantar a coro, adivinar acertijos, hacer un chiste, contarlo, resolver un problema de aritmética aplicada. Ahora bien, un juego de lenguaje supone una situación total de habla. El lenguaje presupone un contexto no lingüístico. A ello se refiere Wittgenstein con la expresión forma de vida. No hemos de entender solo cómo usar un término gramaticalmente, sino también en qué situaciones y con qué intenciones es jugado el juego del lenguaje. Nuestro lenguaje está, así, integrado en un modo de vida, y está entrelazado con los patrones más básicos de nuestra conducta cotidiana. El concepto de forma de vida vendría a ocupar, así, el lugar central o básico en el Tractatus, que en el Tractatus tenían los objetos simples o elementos atómicos, que eran lo dado. Lo que ha de ser aceptado, lo dado ahora, podría decirse, son los hechos de la vida. Se discute, sin embargo, lo que Wittgenstein entiende por forma de vida. Algunos autores piensan que se refiere a una cultura, otros que es un concepto reducible a cualquier contexto social de habla, una conversación tomando un café, una correspondencia epistolar durante años con alguien, declarar la guerra, etc. En cualquier caso, estos contextos sociales o formas de vida no son algo fijo y estático. En cada contexto social, los grupos participantes de los juegos del lenguaje están inmersos en un continuo proceso de interacción y dialéctica social que puede hacer cambios en las reglas de los respectivos juegos lingüísticos. Y en este proceso, algunos grupos pueden tener más poder y recursos para imponer sus reglas y las interpretaciones y significados hegemónicos sobre otros, mientras que otros grupos pueden resistir y desafiar estas imposiciones,
promoviendo sus propias interpretaciones y significados alternativos. La conocida como espiral del silencio podría interpretarse como un juego del lenguaje donde los grupos dominantes pueden controlar el discurso público al determinar qué temas se discuten y cómo se discuten, marginando las perspectivas de los grupos minoritarios. Antes de concluir el examen de la teoría del significado como uso de Wittgenstein, debe hacerse mención, aunque sea de modo breve, de una cuestión importante. Wittgenstein dice que cada juego tiene sus propios límites, que se trata de lenguajes completos en sí mismos que contienen criterios propios de sentido y verdad. Entonces, ¿es la verdad relativa a cada juego de lenguaje? ¿Solo se puede hablar de verdad dentro de los límites de cada juego? Algunos autores han sostenido que esta interpretación de Wittgenstein conduciría a un mero relativismo y convencionalismo epistémicos. A este propósito, parece importante subrayar que para Wittgenstein los juegos de lenguaje, siendo completos en sí mismos, no son algo aislado. La idea de que un juego de lenguaje o forma de vida pudiera estar completamente aislada de los demás no tiene sentido en su pensamiento. Su famosa comparación del lenguaje con una caja de herramientas sugiere la idea de que hay acciones objetivamente más útiles para unos juegos o acciones que otras, del mismo modo que hay herramientas más potentes que otras y herramientas que se abandonan porque han dejado de ser útiles frente a otras más potentes. La verdad, desde esta perspectiva, adquiere un carácter dialéctico en Wittgenstein, en el que la verdad se puede entender como práctica que se ha impuesto a otras prácticas alternativas. Esta idea de verdad permite además entender la conocida frase de Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Esta frase se ha solido interpretar como que la estructura del lenguaje determina los límites, formas y modos como comprendo el mundo. Pero esta interpretación implica una concepción del lenguaje formalista e idealista, que desconecta el lenguaje de la praxis. Desde nuestra perspectiva es más acertado interpretar la expresión en el sentido de que nuestro mundo llega hasta donde llegan nuestras prácticas, nuestras técnicas y tecnologías inherentemente lingüísticas. Bajo esta interpretación, lo que hace posible un mundo compartido, lo que abre un mundo y hasta dónde es abierto el mundo, no es tanto a través de la palabra, mera voz, sino entendido como praxis lingüística, en todos los órdenes y esferas prácticos de nuestra cultura, esfera económica, técnica, cultural, política, etc., en tanto que técnicas inherentemente lingüísticas. Finalmente, creemos que la concepción del significado como uso de Wittgenstein, tal como la hemos presentado, constituye una herramienta muy valiosa para examinar las interacciones simbólicas en contextos sociales y lingüísticos, sobre todo cuando se entienden estas situaciones desde una perspectiva dialéctica y polémica, donde las interacciones no se limitan a la comunicación, a la mera comunicación o intercambio de información, sino que constituyen un continuo proceso de negociación y disputa entre distintos grupos en las diversas esferas que conforman la realidad social y cultural. En cada esfera o sector de la sociedad, los actores involucrados participan en una dinámica dialéctica constante. Estos actores no solo utilizan el lenguaje como medio de comunicación, sino que están inmersos en un proceso continuo de redefinición de reglas, valores y significados. Y los juegos de lenguaje se manifiestan como escenarios donde los participantes no solo siguen reglas preestablecidas, sino que también las cuestionan, las reinterpretan y buscan modificarlas en el curso de la interacción. Creemos que interpretado de este modo dialéctico y polémico, la idea de juego del lenguaje o de modo de vida adquiere un sentido muy fértil para analizar los fenómenos y los problemas de la comunicación a nivel político, cultural, etc. Por último, desde el materialismo filosófico, ¿acaso se puede criticar a esta concepción del lenguaje que parece olvidar que los juegos del lenguaje se insertan siempre en el marco de una nación política y de una cultura compartida, así como de unos saberes comunes, más o menos firmes, lo que cuestiona la idea de que cada juego del lenguaje determina el sentido de las palabras y la verdad dentro de dicho juego lingüístico? En cuanto a los participantes de un juego lingüístico, también participan de esa esfera política y cultura común. Otra crítica importante que creemos se puede hacer a esta perspectiva es que la comunicación humana no se reduce al lenguaje de palabras.
aunque sea dentro de modos de vida. Cuando Wittgenstein dice que los límites del lenguaje son los límites del mundo, parece presuponer que la comunicación se reduce al lenguaje de palabras, aunque sea dentro de juegos del lenguaje. Pero la comunicación entre las personas y los grupos implica, además del lenguaje de palabras, imágenes, gráficos, planos, modelos, aparatos, instituciones, irreductibles al lenguaje de palabras, que permiten a los hombres interactuar entre sí y comunicarse, y construir su mundo en torno.